Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos, soy médico internista y el día de hoy vamos a revisar cómo evaluar el dolor torácico de forma práctica y basada en guías. En este video construiremos un algoritmo simple para decidir cuándo descartar, cuándo observar y cuándo llevar a un cateterismo a un paciente con dolor torácico. La idea es que al final tengas un esquema claro para enfrentar este problema en la práctica clínica. Suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme en redes para no perderte los siguientes videos. Sin más, vamos a estudiar. Entonces comencemos hablando de este enfoque del dolor torácico con un algoritmo de decisión muy claro para decidir cómo estratificar al paciente que acude a urgencias basado en las guías de la AJA y de la Sociedad Europea más recientes. Antes de hablar de algoritmos, scores o troponinas, primero tenemos que entender cuál es realmente el problema clínico del dolor torácico. Cada año solo en Estados Unidos se registran casi 6.5 millones de consultas por dolor torácico y es definitivamente uno de los motivos de consulta más frecuentes en urgencias. Menos del 5% de los pacientes terminan teniendo realmente un síndrome coronario agudo confirmado. Entonces, la enorme mayoría de los pacientes con dolor torácico no están teniendo un infarto, pero aún así requieren una evaluación cuidadosa porque no podemos permitirnos pasar por alto el pequeño porcentaje que sí lo tiene. Y aquí aparece el dilema del internista. ¿Será que hospitalizamos o damos de alta? Porque es que si hospitalizamos a todos por precaución, saturamos el sistema de salud, aumentamos los costos y exponemos a los pacientes a estudios innecesarios. Pero si damos de alta demasiado pronto, existe el riesgo clínico y también legal de perder un infarto. El segundo dilema es invadir o no invadir. El cateterismo coronario es una herramienta poderosa, pero tampoco es un procedimiento inocuo. Tiene riesgos, costos y no todos los pacientes se benefician de él. Por eso nuestro objetivo central debe ser estratificar correctamente el riesgo. Identificar quién es el que necesita la intervención urgente, quién requiere observación y quién puede irse a casa de forma segura. Dicho eso, entonces el primer paso del algoritmo y probablemente el más importante de todos es que antes de calcular scores nos preguntemos si el paciente está inestable. Si la respuesta es que sí, el algoritmo se detiene aquí. En estos pacientes no debemos perder tiempo estratificando el riesgo porque ya sabemos que su riesgo es alto y ese paciente hay que estratificarlo de forma invasiva urgentemente. Las guías identifican varios criterios de alto riesgo que obligan a actuar de forma inmediata. El primero es el choque cardiogénico, es decir, la hipotensión persistente acompañada de signos de hipoperfusión. El segundo es la insuficiencia cardíaca aguda refractaria, por ejemplo, un paciente con edema pulmonar que no responda a nitratos o a diuréticos. También debemos considerar arritmias ventriculares sostenidas, como por ejemplo taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o inclusive un paro cardiorrespiratorio que requiera reanimación. Otro escenario importante es la angina que es refractaria a la medicación, cuando el dolor persiste a pesar de nitratos o de analgesia. Y finalmente los criterios electrocardiográficos clásicos como lo son la elevación del ST o un bloqueo de rama nuevo compatible con un infarto con elevación del ST que cumpla los criterios de Sgarbosa. Si llegamos a encontrar cualquiera de estas situaciones, el mensaje es claro: detenga el algoritmo. No tiene sentido esperar ni troponinas, ni calcular un Hart score, ni pedir pruebas no invasivas. Estos pacientes deben ir directamente a arteriografía urgente en menos de 2 horas. Y este es un punto crítico porque perder tiempo esperando resultados o calculando scores en estos pacientes aumenta la mortalidad. El segundo paso es que una vez hayamos descartado la inestabilidad, clasifiquemos el dolor torácico. Pero aquí hay un cambio importante en la forma en que hoy entendemos este síntoma. Durante muchos años se utilizó el término de dolor atípico, pero las guías modernas, particularmente la guía americana del 2001, recomienda que abandonemos ese término. ¿Cuál es la razón? Porque el concepto de dolor atípico ha llevado históricamente a subestimar el riesgo, particularmente en mujeres y en pacientes ancianos que muchas veces no presentan la descripción clásica del dolor coronario. Por eso ahora preferimos clasificar el dolor en 3 grandes categorías. La primera es el dolor de características cardíacas. Este suele describirse como opresivo, como una sensación de peso en el pecho, frecuentemente desencadenado por el esfuerzo o el estrés, que se irradia a brazo izquierdo, a mandíbula o a hombros y que mejora con el reposo o con los nitratos. Este tipo de dolor se asocia con alta probabilidad a la enfermedad coronaria.
La segunda categoría es el dolor posiblemente cardíaco, es decir, lo que vendría siendo como una zona gris. Aquí encontramos características mixtas, por ejemplo, dolor punzante que aparece con esfuerzo o dolor opresivo prolongado pero que no tiene cambios claros en el electrocardiograma. Estos pacientes suelen tener una probabilidad intermedia y son precisamente los que más se benefician de los algoritmos de estratificación. Finalmente estaría el dolor no cardíaco. Este tipo de dolor suele ser pleurítico, o sea que empeora con la respiración, o puede ser posicional, o puede ser reproducible a la palpación, o puede tener características temporales poco compatibles con isquemia, como dolores de segundos o molestias que duran días completos sin cambios. Este patrón generalmente se asocia con una baja probabilidad de enfermedad coronaria y toda esta clasificación nos permite estimar algo fundamental en medicina diagnóstica, que es la probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva. En términos generales podemos dividirla en tres grupos. Menos del 15%, que es una baja probabilidad, de entre el 15 al 85%, que sería una probabilidad intermedia, y más del 85%, que es aquel que tiene una alta probabilidad. Y esta probabilidad pretest es crucial porque determina qué pruebas diagnósticas tienen sentido y qué pruebas no. Una vez tenemos esta primera aproximación, entonces ahí sí podemos pasar al siguiente elemento clave del algoritmo moderno, que son las troponinas de alta sensibilidad. Estas troponinas han cambiado completamente la forma en que evaluamos el dolor torácico en urgencias, porque permiten descartar o confirmar infarto mucho más rápido que antes. Pero para interpretar correctamente las troponinas hay que entender dos conceptos clave. El primero es la cinética, o lo que llamábamos el delta. En la práctica clínica, el cambio en la troponina a lo largo del tiempo es más importante que el valor aislado. Un valor elevado por sí solo no necesariamente significa infarto. Lo que realmente sugiere un evento agudo es el ascenso dinámico de la troponina. El segundo concepto clave es que injuria miocárdica no es lo mismo que infarto. Muchos pacientes pueden tener troponinas elevadas de forma crónica, por ejemplo en falla renal, falla cardíaca, cardiopatía estructural, sin que necesariamente exista isquemia aguda. Por eso siempre debemos interpretar la troponina en un contexto clínico y además dinámico. Con base en esos principios, el algoritmo divide a los pacientes en tres grandes grupos. El primero es el grupo en el que hacemos rule out, es decir, el descarte seguro de infarto. Esto ocurre cuando la troponina inicial es muy baja o incluso indetectable. Por ejemplo, que esté por debajo de 5 nanogramos por litro. Y además que no exista un cambio significativo en la medición repetida. Porque si el paciente llega muy temprano, a muy pocos minutos de la aparición del dolor, es posible que no encontremos la troponina elevada en la primera toma. Si se cumplen estas dos características, en este escenario el valor predictivo negativo supera el 99.5% y eso permite dar de alta al paciente de forma segura con un manejo ambulatorio. Pero luego tenemos el segundo grupo, que es el que está en la zona gris. Aquí son pacientes que tienen valores limítrofes o que tienen elevaciones leves sin tener un delta claro. Y muchas veces pacientes que tienen enfermedad crónica y tienen una troponina ligeramente positiva. Aproximadamente un 25 a 30% de los pacientes van a caer en esta categoría. Y en estos casos el manejo habitual es observación. Aquí podríamos hacer una tercera medición de troponina y muchas veces alguna prueba de imagen que nos permita estratificar mejor el riesgo. Finalmente está el grupo de rule-in, donde la probabilidad de infarto es alta. Por ejemplo, el paciente que tenga troponinas claramente elevadas y especialmente aquel que tenga un delta positivo significativo con un ascenso mayor del 20% en una hora. En ese contexto, el valor predictivo positivo supera el 70% y el paciente debe manejarse como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, es decir, con un ingreso hospitalario y con un manejo específico orientado a ese diagnóstico. Y una vez hemos obtenido la información de las troponinas, el siguiente paso es integrar todos los datos clínicos mediante una herramienta muy útil en urgencias que es el Heart Score. Entonces, el Heart Score fue diseñado específicamente para pacientes con dolor torácico indiferenciado, es decir, aquellos en quien todavía no teníamos un diagnóstico claro y que realmente lo que corresponde es a un acrónimo. Está compuesto por la H de historia, es decir, la historia clínica que tan sugestiva es de dolor de origen coronario, y eso puede ser poco sospechoso, moderadamente sospechoso o altamente sospechoso. El electrocardiograma, que puede ser o normal o con alteraciones no específicas de la repolarización, que le daría un punto, o tener un infradesnivel del ST, que le daría 2 puntos.
Luego está la edad, en donde si es menor de 45 le da 0 puntos, 45 a 64 años le da 1 punto y mayor o igual a 65 años le da 2 puntos. Luego viene la R de Risk Factors, en donde 0 es no tener ningún factor de riesgo cardiovascular, 1 punto es tener 1 a 2 factores de riesgo cardiovascular, llámese hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica antes de los 65 años, haber tenido infarto previo, haber tenido angioplastia o bypass coronario previo o haber tenido enfermedad arterial obstructiva crónica periférica. Y finalmente está la T, que corresponde a la troponina. Si está debajo del valor normal da 0 puntos, si está 1 a 3 veces por encima del valor normal da 1 punto y si está por encima de 3 veces el valor normal da 2 puntos. Finalmente, cuando sumamos todos estos puntajes, podemos tener un puntaje total entre 0 y 10. A diferencia de otros scores como el TIMI o como el GRACE, que se utilizan más en síndrome coronario ya confirmado, el Heart Score es especialmente útil para el triaje inicial del dolor torácico. Y con base en el puntaje total podemos dividir a los pacientes en 3 categorías de riesgo. La primera es el bajo riesgo, con puntajes entre 0 y 3, en donde estos pacientes tienen un riesgo de eventos cardiovasculares mayores, menor al 1% a 6 semanas. En este grupo el manejo suele ser ambulatorio, con alta seguridad de urgencias y un seguimiento con pruebas como angiotac coronario o ecocardiograma de estrés en los siguientes días. La segunda categoría es el riesgo intermedio, con puntajes entre 4 y 6 puntos. Aquí el riesgo asciende al 12 y al 16%, por lo que no es seguro dar de alta al paciente sin más estudios. Estos pacientes generalmente requieren observación hospitalaria con monitorización y alguna prueba diagnóstica no invasiva intrahospitalaria. Y finalmente está el grupo de alto riesgo, con puntajes entre 7 y 10 puntos, en donde estos pacientes tienen un riesgo mayor al 50% de eventos cardiovasculares mayores, lo que significa que deben manejarse como un síndrome coronario agudo de alto riesgo e implica un ingreso hospitalario, una estrategia invasiva temprana, generalmente con arteriografía en menos de 24 horas. Entonces, en resumen, el Heart Score nos ayuda a responder una pregunta muy práctica en urgencias. ¿Este paciente se puede ir? ¿Lo debo dejar y hacer algún estudio adicional o le debo hacer una estrategia invasiva? Entonces, dicho eso, integremos todo en un algoritmo completo de decisión. Lo primero es preguntarnos, ¿el paciente está inestable? Si la respuesta es que sí, entonces lo que tenemos que hacer es una arteriografía coronaria en menos de 2 horas. Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, avanzamos al siguiente paso, en donde entran en juego las troponinas de alta sensibilidad y el Heart Score. A partir de esta evaluación tenemos 3 grupos. El grupo de alto riesgo, que es el rule-in, en donde el paciente tiene un Heart Score alto, una troponina elevada con un delta positivo o cambios isquémicos nuevos en el electro, y esos pacientes deben ingresarse, ser llevados a arteriografía coronaria en menos de 24 horas e iniciar el manejo antiisquémico. El segundo grupo es la zona gris o riesgo intermedio, que ya sabemos que son Heart Score entre 4 y 6, troponinas limítrofes o cambios dudosos. Estos pacientes requieren ser observados al menos durante 24 horas y recibir al menos una estratificación no invasiva con, por ejemplo, un angiotac coronario o con un ecocardiograma de estrés o con una perfusión miocárdica. Y finalmente está el grupo de bajo riesgo, que son los pacientes con Heart Score bajo, con troponinas negativas y con estabilidad clínica al momento del alta. En ese escenario es más seguro darle alta al paciente y hacerle un angiotac de coronarias o una prueba funcional en los siguientes días de forma ambulatoria. Pero entonces, si estamos diciendo que en estos pacientes de zona gris que vamos a dejar hospitalizados les vamos a hacer una prueba de estratificación no invasiva, es fundamental estimar la probabilidad clínica pretest de enfermedad coronaria obstructiva. Y este concepto es clave porque las pruebas diagnósticas no tienen el mismo rendimiento en todos los pacientes. El valor de una prueba va a depender en gran medida de qué tan probable era la enfermedad antes de hacerla. Entonces, aquí en la parte superior vemos cómo se calcula esa probabilidad clínica inicial, y eso se basa en 3 elementos principales: en la edad, en el sexo y en el tipo de dolor torácico. Y además se puede ajustar al número de factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, hipertensión, diabetes, dislipidemia o antecedentes familiares. A medida que aumentan estos factores, la probabilidad de enfermedad coronaria también aumenta.
Esta estimación inicial nos va a permitir clasificar a los pacientes en bajo, intermedia o alta probabilidad, y aquí en la parte inferior de la figura vemos un concepto muy importante que es el calcio coronario o Coronary Artery Calcium Score, que es un marcador directo de la carga aterosclerótica. Entonces, a medida que el score de calcio aumenta, por ejemplo 100 o 400, incluso más de 1000, la probabilidad de enfermedad coronaria también aumenta significativamente. Por eso en la práctica clínica moderna, la probabilidad pretest y el calcio coronario ayudan a refinar aún más la estimación del riesgo. Y esto es lo que nos permite definir cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para cada paciente. Entonces, una vez que hemos estratificado el riesgo del paciente, el siguiente paso es elegir la prueba diagnóstica más adecuada. Y aquí hay un principio muy importante, y es que no existe una prueba única que sea la mejor para todos los pacientes. La elección debe personalizarse según el perfil clínico, con el objetivo de maximizar el rendimiento diagnóstico y minimizar los riesgos. Entonces, el primer grupo son los pacientes que no tienen enfermedad coronaria conocida previa, que están en ritmo sinusal y que son capaces de realizar una apnea breve. Ese tipo de pacientes pues se va a beneficiar de un angiotac de coronarias. Esta técnica tiene un valor predictivo negativo superior al 99%, lo que significa que es extremadamente útil para descartar enfermedad coronaria. Además permite detectar placas subclínicas no obstructivas, lo que abre la puerta a intervenciones preventivas como las estatinas o la aspirina en algunos casos. El segundo escenario son los pacientes con stents previos o con cirugías de bypass coronario. En estos casos la tomografía coronaria pierde precisión porque el metal produce artefactos de imagen conocidos como blooming que van a dificultar evaluar la luz del vaso. Por eso en estos pacientes preferimos, por ejemplo, pruebas funcionales como el ecoestrés o como la gamografía de perfusión miocárdica, que eso sí permiten evaluar isquemia inducible. Otro escenario frecuente es el de pacientes que tienen calcificación coronaria severa. Ese tipo de pacientes no se van a ver bien en el angiotac de coronarias porque el calcio puede oscurecer la luz arterial, y aquí preferimos la prueba de perfusión miocárdica que evalúa el impacto hemodinámico real de la enfermedad. Luego tenemos los pacientes con insuficiencia renal severa, en donde especialmente cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, pues deberíamos evitar contrastes potencialmente dañinos. Y aquí la opción preferida probablemente es el ecoestrés con dobutamina, que no requiere contraste. Finalmente hay un escenario particular que vemos con cierta frecuencia, que son los pacientes que tienen troponina elevada, pero que les hacen arteriografía coronaria y es normal. Entonces eso se conoce como un MINOCA, en donde lo que hacemos en estos casos es una resonancia magnética cardíaca, que es el gold estándar para la caracterización tisular del paciente. La resonancia nos permite identificar edema, fibrosis o realces tardíos, permitiéndonos diferenciar entre infartos, miocarditis o síndromes de Takotsubo. Ahora, así como debemos tener claras las indicaciones, también debemos tener claras las contraindicaciones críticas. Por ejemplo, el angiotac de coronarias utiliza contraste yodado, por lo que está contraindicado en pacientes que tengan anafilaxia severa al contraste, no debería realizarse en pacientes inestables, ni tampoco en pacientes que tengan insuficiencias renales agudas no tratadas. Además, hay algunas limitaciones importantes o relativas, como la insuficiencia renal severa, la fibrilación auricular rápida, la incapacidad para realizar apnea durante el estudio o scores de calcio muy altos que podrían dificultar la interpretación de la imagen. Respecto al ecocardiograma de estrés con ejercicio, este estudio está contraindicado en pacientes con infarto agudo reciente, generalmente dentro de las primeras 48 horas, así como en pacientes que tengan estenosis aórtica severa sintomática o arritmias no controladas. También puede ser limitado en pacientes que no puedan alcanzar una frecuencia cardíaca adecuada o en aquellos que no tengan una ventana ecocardiográfica deficiente. Asimismo, pacientes que tengan hipertensiones severas por encima de 200-110. Y ahora pasaríamos al ecoestrés con dobutamina, que también tiene contraindicaciones específicas. Por ejemplo, no se puede utilizar en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, aneurismas aórticos significativos o taquiarritmias ventriculares complejas. Asimismo, limitaciones como la hipopotasemia severa aumentan el riesgo de arritmias durante el estudio y la hipersensibilidad a la dobutamina. Vamos ahora con la gamografía de perfusión miocárdica, que puede hacerse con adenosina y que está contraindicada en pacientes con asma o con EPOC con broncoespasmo activo, en bloqueos atrioventriculares avanzados o en pacientes con hipotensión severa.
Además, el consumo reciente de cafeína o teofilina pueden interferir con el efecto farmacológico del estudio. Y finalmente la resonancia magnética cardíaca, que esta prueba no puede realizarse en pacientes que tengan implantes metálicos no compatibles, como algunos marcapasos antiguos o clips intracraneales, y puede ser problemática en pacientes que tengan claustrofobia severa, arritmias que deterioren la calidad de la imagen o insuficiencia renal avanzada cuando se requiere gadolinio. Entonces el mensaje es seleccionar no solo la prueba más útil, sino la que sea la más segura para cada paciente. Y ya finalmente, después de haber hecho todo esto, aquí sí podemos responder. ¿El paciente debe hospitalizarse o puede irse a la casa de forma segura? Entonces el paciente al que le podemos dar alta segura es aquel paciente que tiene troponina negativa, Heart Score debajo de 3, estabilidad clínica y que yo tenga una logística garantizada de que el paciente va a tener una estratificación no invasiva de forma ambulatoria. Si esos criterios se cumplen, el manejo ambulatorio es seguro y costo efectivo y puede reducir los costos hospitalarios en casi un 70 al 80% sin aumentar eventos adversos. Pero por el otro lado están los pacientes que sí tenemos que ingresar y que tenemos que dejar en observación. Entonces, pacientes que tengan infarto sin elevación del ST se quedan, que tengan riesgo intermedio o que no tengan logística en donde yo pueda garantizar una estratificación no invasiva, se quedan, inestables o que tengan comorbilidades por las cuales deben permanecer hospitalizados, se tienen que quedar. Porque el alta sin diagnóstico en este grupo conlleva un alto riesgo legal y clínico. Ahora, este es un algoritmo estándar para el dolor torácico, pero ¿qué pasa en las poblaciones especiales? Porque es que aquí, en estos pacientes, el algoritmo puede generar falsos positivos o falsos negativos si no interpretamos correctamente los hallazgos clínicos. La primera población son las mujeres. En ellas es más frecuente encontrar fenómenos como el MINOCA, es decir, isquemia o infarto sin obstrucción coronaria significativa. Además, los síntomas pueden ser diferentes a la presentación clásica de la angina. Muchas mujeres consultan con disnea, fatiga, náuseas o malestar torácico, menos típico, lo que históricamente ha llevado a que se subestime el riesgo en ellas. En este grupo, el angiotac de coronarias puede ser muy útil porque tiene un alto valor predictivo negativo para descartar enfermedad coronaria. Por supuesto, si el cateterismo resulta normal y la paciente tiene troponinas positivas o síntomas persistentes, debemos considerar estudios adicionales como resonancia magnética cardíaca. La segunda población son los ancianos, por encima de 75 años. En ellos es frecuente encontrar troponinas basales elevadas, muchas veces por injuria miocárdica crónica. Además suelen tener calcificación coronaria severa, entonces el angiotac de coronarias a veces no es tan útil en ellos. Por eso es más útil interpretar el cambio dinámico de la troponina y preferir pruebas funcionales como ecocardiogramas de estrés o perfusión miocárdica en lugar de estudios puramente anatómicos. Y finalmente la tercera población son los pacientes con enfermedad renal, porque en estos pacientes el aclaramiento de troponina está reducido y eso puede hacer que los niveles basales estén crónicamente elevados, inclusive en ausencia de infarto. Entonces aquí es importante considerar que los estudios contrastados como el angiotac de coronarias o la resonancia con gadolinio pueden asociarse a complicaciones por la nefropatía. Entonces, en estos pacientes, el diagnóstico de infarto depende casi exclusivamente de un delta significativo de troponina y la prueba diagnóstica más segura en este contexto es el ecocardiograma de estrés con dobutamina. Para terminar, resumamos todo el algoritmo en 5 ideas fundamentales. El primer mensaje es descartar inestabilidad primero. No pierda el tiempo en algoritmos si hay criterios de alto riesgo inmediato. Segundo, confíe en las troponinas y el Heart Score. Si hay una troponina negativa y un Heart Score bajo, puede darle salida a su paciente. Solo garantice que tenga una imagen no invasiva de forma ambulatoria. El tercer punto es que el angiotac de coronarias es el gatekeeper moderno, es decir, es la primera línea en el riesgo intermedio sin enfermedad coronaria previa. Tiene un valor predictivo negativo mayor al 99% y permite descartar enfermedad y prevenir eventos. El cuarto mensaje es que dar de alta a un paciente sin un diagnóstico definitivo puede ser una decisión correcta. Y es algo que suena contraintuitivo, pero en pacientes de bajo riesgo iniciar una cascada de pruebas innecesarias puede generar costos, ansiedad e incluso iatrogenia. Lo importante es que el seguimiento ambulatorio sea adecuado para evitar la iatrogenia y ser lo más racional posible. Finalmente, el quinto mensaje es reservar las estrategias invasivas para los pacientes que realmente las necesitan, es decir, inestables o que tengan alto riesgo. Si todo esto quedó entendido, los voy a invitar a que pausen el video y resuelvan mentalmente cada caso antes de ver la respuesta. Entonces comencemos con el primer caso. Mujer de 45 años con dolor torácico atípico de 6 horas de evolución, con un electrocardiograma que es normal, una troponina de alta sensibilidad que es indetectable y con un Heart Score de 2. Entonces, este perfil corresponde claramente a un bajo riesgo.
La conducta apropiada es darle alta segura con un manejo ambulatorio, programando un angiotac de coronarias o una prueba funcional en los siguientes 3 a 5 días. No hay indicación de hospitalización ni de cateterismo en este escenario. Segundo escenario, hombre de 72 años, diabético, con enfermedad renal crónica y tasa de 35. El electrocardiograma muestra una inversión antigua de la onda T y la troponina está positiva con un delta mínimo y con un Heart Score de 5 puntos, ubicándolo en un riesgo intermedio. Este paciente es el que está en la llamada zona gris. Aquí la conducta correcta es observación durante 24 horas, seguida de estratificación con una estrategia no invasiva, como un ecocardiograma de estrés con dobutamina. En este caso sería importante evitar el angiotac de coronarias, dado el riesgo asociado al contraste en el contexto de enfermedad renal. Ahora, el tercer caso, hombre de 58 años, fumador, con dolor torácico de 2 horas de evolución, electrocardiograma con depresión del ST en B4 a B6 y troponina elevada que aumenta de 15 a 85 con un delta positivo y con un Heart Score de 8. Este paciente correspondería a alto riesgo y la conducta apropiada sería hospitalizarlo y solicitar valoración de hemodinamia para la realización de una estratificación invasiva temprana junto con el manejo antiisquémico completo. Finalmente, el cuarto caso, mujer de 38 años con dolor torácico posterior a un evento de estrés emocional importante, con troponina elevada pero con un cateterismo con coronarias normales. Este escenario nos obliga a pensar en entidades como minoca o miocarditis o síndrome de Takotsubo, y en este caso la prueba más útil para diferenciar estas condiciones es la resonancia magnética cardíaca, que nos va a permitir caracterizar el tejido miocárdico y distinguir entre estas entidades. Entonces, estos casos muestran cómo un mismo síntoma puede conducir a decisiones completamente diferentes dependiendo del riesgo clínico y el contexto del paciente. Y precisamente ahí radica el valor de este enfoque, convertir la evaluación del dolor torácico en un proceso estructurado, reproducible y basado en la evidencia. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos, y espero este te haya servido. Hasta pronto.